¿Está Cris? Listo, pero perdón. Sí, Listo. transmito ahora, gracias. Muy buen día. Gracias por estar en este seminario latinoamericano sobre educación inclusiva. Y bueno, quiero agradecer muchísimo, no solamente que se mantengan conectadas y conectados, sino quiero iniciar agradeciendo a Ingrid Marcela Moreno y a Juan Camilo Selemín, pues no solamente por su calidad técnica y profesional, sino por la excelente conducción que han realizado de este seminario latinoamericano. Así es que ayer mi colega Gloria Carvalho, que estuvo dando la bienvenida, me corresponde el día de hoy, y literalmente solo damos la bienvenida, agradecer a todas y a todos que están pues sumándose de manera activa a este seminario, y varias recomendaciones que les reiteramos. Por su seguridad digital, agradeceríamos no coloquen su nombre junto con su correo electrónico. Esto es súper importante. Nos encanta saber de qué ciudad, de qué organización, de qué país están, para poderles saludar y pues un poco mirar que este es un diálogo latinoamericano y caribeño, pero les encargamos, por favor, no colocar sus datos digitales, correo electrónico y otros datos en los chats. En quienes están en Zoom, no es necesario que se vuelvan a registrar y tienen activa la sección de preguntas y respuestas. Entonces agradeceríamos ahí si nos ayudan también con interrogantes, comentarios que tanto Ingrid como Juan Camilo estarán retomando a lo largo del seminario y de esta capacitación. Quienes nos acompañan en Facebook tienen por favor la posibilidad de hacer comentarios que van a ser recuperados para comentarlos acá en la sesión Zoom y que queden sus dudas y reflexiones retomadas. Entonces, reiterar un poco el tema. Y por otro, para quienes ayer no tuvieron ocasión, no se angustien, no se preocupen, por favor dejen sus datos quienes están en Facebook, en el registro que está en la parte inicial de esta transmisión, y quienes están en Zoom no necesitan, como lo comenté, volver a registrarse. Y en 2 semanas estaremos enviando la constancia de participación en este seminario latinoamericano sobre educación inclusiva. Así es que, pues nuevamente, muchísimas gracias. Animarles a que mantengan la conversación con el hashtag Niñez Primero en sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde ustedes estén, y que puedan compartir los mensajes claves, las ideas nuevas, las reflexiones que este seminario que acompaña Ingrid y Juan Camilo les están dejando. Así es que nuevamente muchísimas gracias por estar acá y pues literalmente empezamos, si les parece, Ingrid y Juan Camilo. Y gracias por su excelente aporte a este seminario. Gracias. Bueno, feliz día para todos. Muy feliz. Hoy tenemos nuestro segundo encuentro. Para nosotros es muy importante compartir las experiencias y reconocer las experiencias de los maestros que trabajan por la educación inclusiva. Hoy tenemos nuestro segundo momento para profundizar en diseño universal para el aprendizaje DUA. Así que feliz hoy nuevamente con mi compañero Juan Camilo, también desde otra parte de Colombia. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un saludo Ingrid, y sí, muy emocionante estar con todos los maestros que nos acompañan de diferentes partes de Latinoamérica y también de aquí de Colombia. Es un gusto poder nuevamente estar con ustedes. Ayer fue una jornada para nosotros muy emocionante que cerró con esa nube de palabras donde ustedes participaron de una forma increíble. Entonces queríamos empezar por eso, por darles las gracias a todos por el trabajo que hicieron y por darnos ese espacio para poder seguir aprendiendo y compartir sobre todo ese tipo de aprendizajes, de conocimiento. Así es, Juan. De hecho, tuvimos cerca de 3.500 personas que estuvieron pendientes también de compartir sus saberes, de hacer sus preguntas.
Pero Juan, seguramente muchas de las personas no estuvieron conectadas el día de ayer por diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un repaso muy pequeño de lo que vimos ayer para seguir profundizando en este tema de diseño universal para el aprendizaje EDUA? ¿Te parece? Me parece perfecto, además porque creo que recoges una buena oportunidad para recoger parte de las preguntas y aclaraciones sobre esos temas que consideramos claves que todos tengamos en cuenta para empezar hoy a hablar sobre diseño universal para el aprendizaje. Te doy la palabra entonces, Ingrid, para empezar con este repaso. Vale, Juan, muchas gracias. Y por favor, todos escríbanos de dónde se conectan. Ayer, si no me falla la memoria, estaba México, Chile, Honduras, Perú, Colombia, Costa Rica, pero por favor, háganlo nuevamente. Escríbanos desde dónde se conecta para que podamos conocer también sus experiencias y reconocer esos saberes desde el lugar donde usted vive. Entonces, elementos clave que vimos en nuestro primer encuentro. En la siguiente diapositiva, vemos, voy a hacer la descripción visual, es como una casita, pensemos que es un establecimiento educativo, un colegio, donde la educación inclusiva nos llama la atención en 3 elementos. Uno, no va a discriminar, no va a decir este sí, este no, sino que realmente va a aceptar y va a reconocer las diferencias de todos los estudiantes. No va a integrar, no va a hacerlo con todos a la vez, sino que va a buscar siempre que el estudiante pueda participar. Así que es así de fácil. Si usted está pensando que educación inclusiva es igual a discapacidad, la invitación es a reconocer esas diferentes formas de transitar por el mundo y de aprender. Y el último es que no va a segregar. Entonces, estos 3 elementos son los que nos invitan siempre, y con Juan Camilo hablamos siempre de esas gafas de la inclusión que nos ayudan a identificar los contextos. Bueno, Juan, ¿qué más vimos ayer? Bueno, fue una oportunidad para mostrarles a ustedes el centro de recursos que tenemos desde la Fundación Saldarriaga Concha, el Centro de Recursos Maestros por la Inclusión, que es una iniciativa que tenemos como organización que se nutre de las experiencias, de las recomendaciones, de las preguntas que ustedes tienen, y ustedes van a observar hoy como uno de los componentes de ese centro de recursos tiene que ver con diseño universal para el aprendizaje. Hay materiales como videos, documentos, infografía que ustedes pueden acceder. ¿Cómo pueden acceder? A través del link que ustedes en este momento tienen en la parte inferior que dice www.saldarriagaconcha, Centro de Recursos Maestros por la Inclusión. Allí ustedes van a poder encontrar una cantidad de videos y demás. Seguramente estaremos linkeando ese tipo de información que está en Facebook, como la de hoy, y allí, digamos ustedes, ese material está disponible para descargar y tiene esos 3 ejes que son el eje de políticas, el de cultura y el de prácticas. También nosotros vimos que para hablar de construir una escuela inclusiva, pues teníamos 3 cimientos. Y esos 3 cimientos o 3 ejes tenían que ver con un tema de políticas, pero ojo, no quiere decir políticas exclusivamente hablando de lo que los políticos hacen o dicen, sino que tiene que ver con esa toma de decisiones desde diferentes niveles, entiéndase eso, un Ministerio de Educación a través de orientaciones y lineamientos, una Secretaría de Educación a partir de esas rutas que permiten la atención y la oferta educativa para la población diversa y también con discapacidad, entendiendo la diversidad, recordemos por favor, como aquellas poblaciones de especial protección constitucional, decimos en Colombia, que han sido excluidas durante mucho tiempo. Es decir, esa fue una de las aclaraciones que también hicimos ayer, y es que la educación inclusiva no se limita y no se traduce únicamente en la oferta o la atención educativa a la población con discapacidad. Luego hablamos de prácticas, y en prácticas allí tocamos temas, digamos, aclaramos que tiene que ver con toda esa forma en que se baja la información en las instituciones educativas y se traduce en esas, digamos, en esa participación de las diferentes áreas de gestión. Por ejemplo, la directiva, la administrativa, la pedagógica, las familias, ¿cierto? Y todas aquellas acciones que hacen para involucrarse en esa inclusión de los niños, niñas con y sin discapacidad.
Y por último, las culturas. Y la cultura tiene que ver con esa transformación de imaginarios, actitudes y comportamientos. Es nuestro tercer cimiento. Y allí Ingrid hace una aclaración y es, no hablemos de sensibilización, ¿cierto? De hecho, muchos maestros nos dicen, es parte, digamos, de las experiencias que hemos tenido, nos dicen, a mí no me diga que me va a sensibilizar porque yo no soy insensible. Y claro, tiene toda la razón. Se trata de un ejercicio de toma de conciencia donde los diferentes actores entonces transforman esa cultura institucional. Y hablamos de un foro que se hizo el año pasado, que es el Foro Internacional liderado por la UNESCO y que se dio en nuestro país, en Cali, en septiembre del año pasado. Y el mensaje fue claro y es, todas y todos los estudiantes cuentan. Todas y todos. Allí no se discrimina por tipo de condición, por una oferta especializada dependiendo de, o por dejar por fuera, porque para qué meterle tanto, ¿cierto?, a ciertas poblaciones si realmente no lo necesitan, sino se trata de que todos y todas cuenten. Y cuenten quiere decir que no solamente accedan, sino que permanezcan, transiten por la educación en los diferentes niveles educativos. Y vimos entonces un documento que saca, un informe que saca precisamente la UNESCO, donde nos dice cómo estamos, ¿cierto?, en términos de educación inclusiva a 2020. El mensaje allí es claro, es ojalá nos centremos en todos aquellos materiales, recursos, contexto que puede llegar a limitar el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Y aquí hicimos énfasis en una cosa, no sé si ustedes recuerdan tanto que dijimos el tema de si cambiamos la mirada y dejamos de hablar de las dificultades de aprendizaje para pasar a hablar de las dificultades en la enseñanza, por ejemplo, no quiere decir que se desconozca lo otro, pero sí los invitamos a que sea la mirada frente a cuál es el cambio, el ajuste, la nueva propuesta que yo como maestro debo tener en cuenta cuando hablo de llegar y atender a esa diversidad y garantizar el derecho a la educación. Entonces la dificultad va a estar ahí, en la forma en que yo presento la información, que la transmito, que evalúo, que motivo. Y de eso se trata el diseño universal que vamos a ver hoy. Y pues el mensaje, digamos, también grande es la toma de conciencia es un fundamento muy importante porque tiene que ver con unos estereotipos que, digamos, que contribuyen o tienen que ver bastante con los escenarios de exclusión a nivel mundial. Entonces, por más herramientas, por más cosas que se den orientaciones, si no existen esa eliminación de estereotipos, de imaginarios, de actitudes de las personas, pues va a ser muy complicado realmente poder hablar de una inclusión. También hablamos entonces de lo que es la toma de conciencia, no solamente como ejercicio, sino como lo que plantea la misma convención en el artículo 8, donde dice que es muy importante hablar desde ahí de un primer paso, digamos, hacia esa inclusión. Y recuerden los 3 momentos entonces para poder hablar de una atención y una oferta educativa que atienda a esa diversidad. Ojo, no tiene que ver con un diagnóstico, tiene que ver es con, primero, conocer al niño o la niña, no desde lo médico, no desde aquello que no puede hacer, no desde la barrera que se presenta, sino hacer un conocimiento, una valoración pedagógica de ese estudiante que me permita saber lo que le gusta, lo que le motiva, lo que hace bien, lo que sabe. Es decir, es conocerlo desde el saber pedagógico del maestro. ¿Sí? Y ahí el experto, el protagonista, es el maestro, no es el médico, no es la empresa que viene a hacer una valoración pedagógica, son ustedes, maestros, los que tienen esa relevancia allí. Y pues cerrábamos con el mensaje, cuando te pongo, cuando sé cuando te conozco, sé cómo acompañarte en ese proceso. El centro entonces son esos niños y niñas y por esa razón estamos acá hoy en esta segunda jornada conversando con ustedes. Pero no solamente basta entonces con hablar de unos cimientos de la educación inclusiva. Hay unos momentos, ¿cierto?, para poder construir. Ya tenemos los cimientos, ahora vienen unos momentos y que tienen relación además con esa atención a los niños y las niñas, esos momentos dentro de la práctica pedagógica. Ingrid, ¿de qué se tratan esos momentos para tener en cuenta en el tema que vamos a ver hoy? Gracias, Juan, por ese repaso del encuentro de ayer. Y antes de explicar esos momentos de la práctica pedagógica, hablando de educación inicial y preescolar, te cuento, Juan, que tenemos 2.200 participantes de Venezuela, El Salvador, México, Ecuador, Guatemala, Colombia, Honduras, Argentina, Paraguay.
Entonces los invitamos a que por favor puedan compartir toda la información y los aprendizajes que tenemos en este momento con el numeral Niñez Primero y numeral Tejiendo Redes Infancia. Sobre el Te certificado... cuento, perdón Ingrid, que... perdón, es que precisamente vi una persona que me emocionó mucho y se llama María Rosa de República Dominicana, que nos hemos encontrado precisamente y ha hecho grandes aportes a los maestros aquí en Colombia en estos temas de educación inclusiva y hoy nos está observando allí con todo su equipo en el Ministerio de Educación allí en República Dominicana. Entonces, un abrazo y qué bueno encontrarnos en este tipo de espacios. Perdón, Ingrid. Muchas gracias, Juan. Entonces, pues a todos el equipo de República Dominicana y todos los maestros los invitamos a compartir con el numeral Niñez Primero y numeral Tejiendo Redes de Infancia. Entonces ahora, ya teniendo ese repaso, conociendo los cimientos de la educación inclusiva, como mencionaba Juan, sobre las políticas, las prácticas y las culturas, vamos a hacer un zoom en las prácticas. Entonces, en esta diapositiva encontramos los referentes de educación inicial y preescolar de Colombia, ¿cierto? En esta diapositiva usted encuentra unos enlaces que le van a permitir profundizar. Pero estoy segura que, aunque son de Colombia, su país también tiene establecidos unos referentes. Y los momentos de la práctica pedagógica usted los ha venido implementando, así como el diseño universal para el aprendizaje de DUA. Entonces, en Colombia, a partir del 2013, se crea, de hecho la Fundación Saldarriaga Concha fue uno de los responsables en crear los fundamentos políticos y técnicos de gestión para atender a la población en primera infancia. Yo tuve la oportunidad de hacer ese cruce entre discapacidad y enfoque diferencial. En el año 2014, el Ministerio de Educación de Colombia saca o publica los referentes técnicos de la educación inicial y aquí empezamos a hablar de esas actividades clave para desarrollar la práctica pedagógica que se van a estar cruzando siempre cuando trabajamos con niños y niñas. Entonces hablamos del arte, la exploración del medio, la literatura y todo el sentido de la educación inicial. En el 2016, el Ministerio de Educación de Colombia también publica unas orientaciones para los maestros, por ejemplo, en los procesos de lectura y escritura, en todo esto de la lectura emergente, y en el 2017 publica las bases curriculares para educación inicial y preescolar. Y en esas bases, la Fundación Saldarriaga Concha es responsable de incluir esos elementos desde el diseño universal para el aprendizaje DUA a tener en cuenta para la inclusión de niños y niñas con discapacidad. Así que les vamos a dejar el enlace para que usted pueda conocer estas publicaciones. Estas bases curriculares presentan 4 momentos de la práctica pedagógica y los vamos a ver uno a uno. Es importante que usted tenga en cuenta que aunque están en estas bases curriculares de Colombia, en su país seguramente o usted lo ha hecho. Entonces, el primer momento es el momento de indagar. Y esto es, en la siguiente diapositiva, tiene ese tema grandote, dice indagar. Entonces, aquí en el indagar, ¿qué hacemos los maestros? Los maestros escuchamos, observamos, le preguntamos a los niños y a las niñas qué les gusta, qué les interesa. Conocemos esas dinámicas familiares y todo para conocer a ese niño. Algunos, y mencionaba Juan Camilo, que algunos maestros piensan que se requiere un diagnóstico o un documento que diga tiene autismo. Entonces todos los maestros buscan en Google a ver qué es autismo y Google saca como unos lineamientos. Pero en el indagar, el maestro y la maestra realmente conocen al niño. Y esto lo hacemos siempre lo hacemos si somos docentes de universidad, pero aquí hablando de primera infancia, es clave que siempre observemos. En el indagar también vienen esas diferentes formas de comunicar. Y es cuando los maestros decimos, ese niño que algo le pasó, debe ser algo en la familia, siento que no comió bien, y esto lo hacemos de una forma natural. Entonces, el primer momento es indagar. El segundo momento, que se ve en la diapositiva, es el de proyectar. No sé cómo se menciona o cómo se llama en su país,
pero en Colombia se usa mucho todo lo de planeación pedagógica, he escuchado también de planeadores, en Chile vi algo de planeadores, pero aquí es cómo nosotros los maestros tenemos en cuenta ese momento de haber conocido a los niños y a las niñas para diseñar ambientes, disponer los objetos y sobre todo promover proyectos desde esas preguntas y esos intereses de los niños y las niñas. Y ese es el momento de proyectar, donde el niño y la niña es protagonista de ese momento para aprender. Entonces aquí vemos muchos maestros que disponen de rincones, de hacen construcciones con las familias. De hecho, ahorita desde casa, muchos de los maestros en este momento de proyectar, de planear esas experiencias pedagógicas, han involucrado a la familia. Por favor, tenga en cuenta que al involucrar el diseño universal para el aprendizaje DUA, siempre vamos a hablar de experiencias pedagógicas, esas experiencias que sean significativas para los niños y a las niñas. El tercer momento, que está en la diapositiva, es, creo que ahí quedó saltado, es valorar el proceso. Es cuando nosotros realmente, ahí ya lo estoy viendo, es cuando llegamos a ese momento de estar con los niños y las niñas, pero tenemos un proceso de reflexión sobre cómo nos fue con esa práctica pedagógica. Ese es el valorar el proceso. Cuando nosotros reflexionamos y hacemos esos cambios pedagógicos y decimos, no me funcionó. Este niño no le llamó la atención que yo trabajara con dibujos, no le gustó que yo hiciera la guía. Entonces es cuando nosotros empezamos a tomar decisiones pedagógicas. Y en la siguiente ya estaría, ahí nos quedó volteado, y es cuando nosotros escuchamos a los niños y a las niñas. Entonces voy a repasarlos. Indagar, proyectar, vivir y valorar el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Esos 4 momentos de la práctica pedagógica que indican las bases curriculares de educación inicial y preescolar nos dicen que debemos diseñar esas experiencias para todos los niños y las niñas. Esta diapositiva la vimos ayer, Juan Camilo nos la explicó. Cuando yo conozco a mis estudiantes, a los niños y a las niñas y esas dinámicas familiares, esos entornos donde se desarrollan, ese entorno familiar, ese entorno educativo, ese entorno de salud que también nos habla la estrategia de 0 a siempre, vamos a comprender que ese niño y esa niña tienen diferentes formas de percibir la información. Por lo que al conocerlo, yo voy a planear mi práctica pedagógica teniendo en cuenta esas habilidades o esas capacidades. Importantísimo que al diseñar esas experiencias pedagógicas vamos a identificar cómo se expresa el niño o la niña. Entonces algunos piensen, por ejemplo, en su aula, el niño que habla demasiado, otro niño que es muy tímido o algún niño que tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo, y que está acompañado de un modelo lingüístico para aprender lengua de señas. O también piense en este niño que puede tener parálisis cerebral y no se va a comunicar de manera verbal. Y ahí es cuando los maestros podemos inventarnos o podemos planear calendarios o agendas visuales para fomentar la comunicación. El último es conectarnos con lo captado. ¿Qué le gusta al niño? ¿Qué es lo que más le motiva? Ahora a todos les gusta la tecnología, los dibujos animados que están de moda. Bueno, hace mucho tiempo no veo dibujos animados, pero esos son los enganches que usamos los maestros maestras y maestros para captar la información y la atención de los niños. Porque, de hecho, si aquí estamos más de 2.300 participantes es porque nos interesa el tema. ¿Cómo lo estamos haciendo en nuestros espacios de aprendizaje? La siguiente, porfa. Y aquí viene ese caracolito que les mencionaba Juan Camilo, y es, yo hago una valoración pedagógica, conozco a mi estudiante, ¿cierto? Y planeo. Después de ya conocer a mi estudiante, saber esos 4 momentos de la práctica pedagógica, empiezo a hablar ya de experiencias para todos los niños y las niñas. No voy a hablar de algunos o los que no tienen discapacidad. No, aquí hablamos de absolutamente todos. Así que iniciemos, Juan. Cuéntanos, ¿qué es esto de DUA y cómo haríamos experiencias para todos?
Bueno, antes de explicarles eso, pues les cuento, ya somos 2.500 personas, casi 2.600 entre Zoom y Facebook. De hecho, hay muchos comentarios de no pude ingresar a Zoom, está saturado. Sí, efectivamente tenemos un cupo en Zoom, ¿cierto? Pero usted puede compartir, maestro, maestra, esta charla, este taller, a través de Facebook, puede darle compartir o invitar a otros maestros para que puedan sumarse en este momento a través de esta red. ¿Listo? Nos saludan desde Guatemala, desde México, nos saludan desde Argentina, muchas personas desde Colombia. Así que, además del saludo, los invitamos a que nos puedan hacer preguntas que se relacionen con la temática ahora que vamos a ver, porque la idea es efectivamente como dar respuesta a esas inquietudes que ustedes tienen. Bueno, entonces, entrando ya en materia con esto o conectando más bien lo que Ingrid nos estaba mencionando sobre estas bases que hay, digamos, estos momentos pedagógicos, pues resulta que nace una propuesta llamada Diseño Universal para el Aprendizaje. Pero quiero que nos devolvamos un poquito y no entremos a hablar de una vez de Diseño Universal para el Aprendizaje, sino de Diseño Universal. Es decir, porque ahí parte la propuesta del equipo, digamos, liderado por el profesor David Rose cuando se planteó el tema del aprendizaje. Pero devolvámonos un momentico con lo de Diseño Universal. En 1970, ¿sí? Desde el campo de la arquitectura, se da el diseño universal como una respuesta, o se propone más bien como una respuesta ante la necesidad de eliminar barreras físicas. ¿Sí? Es cómo plantearnos productos, servicios, infraestructura y demás, que sea accesible a todas las personas y no esté diseñado tanto por tipo de condición. Es decir, ¿cierto? Si nosotros tenemos una acera o tenemos determinada construcción que permite o facilita o impide el acceso a determinados tipos de población, pues deberíamos plantearnos una solución que le permita a todos ingresar, a la que utiliza el bastón, el usuario de silla de ruedas, la mujer embarazada, ¿cierto? Digamos que aquí en esta imagen donde se observa esa acera, esa rampa donde todos pueden estar allí incluidos, es diferente a si tenemos unas escaleras, ¿verdad? Pero no es que esté diseñado únicamente para la persona usuaria de silla de ruedas, sino que está diseñado para todas las personas. Entonces, el objetivo es precisamente diseñar sin barreras para que pueda ser utilizado por todas las personas aquellos productos, entornos, programas y demás que se diseñen. ¿Qué quiere decir eso? Esta imagen tiene que ver con esa propuesta y es, una cosa es decir que algo, ¿cierto? Es accesible, en este caso es accesible el teléfono para una persona porque tiene diferentes, digamos, el teléfono está en diferentes posiciones, a diferentes alturas, a diferente altura que permite que dos personas puedan acceder allí y comunicarse. Sin embargo, el teléfono que está utilizando aquí la persona usuaria de silla de ruedas, digamos que se le dificulta a la otra persona que está al otro lado, que está allí hablando, la que está de pie, ¿cierto? En esta imagen observamos una usuaria de silla de ruedas que está con un teléfono que está a una altura, digamos, queda frente a ella el apartado del teléfono, las teclas, y al lado, digamos, al lado de esta persona está una persona de pie, mucho más alta, y el teléfono está a una altura distinta. Entonces aquí vemos un ejemplo de algo que es accesible, ¿cierto? Pero no necesariamente es incluyente. Diferente a esta imagen donde la altura permite para ambas personas poder acceder, y aquí digamos que hay un mensaje que nos da un consultor de diseño universal aquí en Colombia que se llama Ricardo Becerra, y es: no todo lo accesible es incluyente, pero todo lo incluyente debe ser accesible, ¿sí? En el caso de ambas imágenes, ambos dibujos, ambas situaciones daban a entender que el espacio era accesible, pero no era incluyente. En este caso, lo que se propone es diseñar esos teléfonos para que a una misma altura, como está en esta imagen, todas las personas puedan acceder. De eso se trata el diseño universal. Y quiero invitarlos a observar el siguiente video que da un resumen precisamente de esto. Pero perdón, voy aquí a hacer una cosa, y es que creo que quedó sin la posibilidad de compartir el audio. Así que en este momento vamos a compartir el audio también de este video. Creo que ahí ya quedó listo para compartir. In a land not so far away is a place called B. It's quite magnificent. This land you'll see. People are merry and birds always sing, for life in B is a marvellous thing. It is said that in this land of B
is a little girl who goes by Emily, whose sparkly blue eyes read people, not letters, whose magical touch helps the world get better. And then there is Sarah, a teacher at school. She's quirky and fun, and stands rather tall, 'cause she reads people's lips from faraway lands, and hears wondrous things, and talks with her hands. Then there is Tane, who wheels all round the city, the footpaths real smooth, the doorways not tricky. He loves big adventures, he's certainly not shy, to go up, down, around and zooming on by. There's also Fianina, with her baby in a pram. They roam and shop freely, even take the tram. Wherever they go, folks always say, "Hello, how are you? What a wonderful day." And wandering Stan, an old man in the street, he strolls quite comfortably to his very own beat. His day is filled with friends and laughter. He knows all about happily ever after. And me, my name is Lucy, and I love to dance. On rooftops and treetops I twirl and I prance. I feel so happy to know that I live in this enchanted place where everyone gives. You may just wonder how this land could exist, where life is so easy and everything just fits, where you and I, and he and she, can be ourselves and be so free. Come, take my hand and create it with me, this magical, wondrous place called B. Bueno, entonces el video nos mostraba a una cantidad de personas que estaban con diferentes características, tomando diferentes servicios y recorriendo una ciudad. Una pregunta aquí para el chat, a ver, todos están, yo aquí tengo mi teléfono porque estoy mirando a ver como los comentarios que ustedes están haciendo en este momento, y esa pregunta va para ustedes para que lo pongan allí, es, ¿para quiénes estaba diseñada esta ciudad, la que se representa en el video? ¿Qué público tenía como objetivo? A ver, y la segunda pregunta, ¿qué característica unía a todas las personas que se presentaron? A ver, a ver, a ver. Pueden en este momento, por favor, aquí en el chat de una vez ponerlo. Dice, nos saludan desde Bolivia, sí. Pero, a ver, ¿para quién está diseñada esa ciudad? ¿Para quién está diseñada? La que acabamos de observar allí en el video. Nos siguen y nos siguen llenando aquí con comentarios. Muy bien. Dice, para los jóvenes con necesidades especiales, nos dice Madeline Minaya. Para todas las personas, nos dice Jazz. Bueno, muy bien, para todos. Y lo que los unía, la felicidad y dar con alegría, para todos. Bueno, aquí va el primer mensaje y es, fíjense que allí no hablábamos de gente con necesidades educativas especiales o no fue explícito allí en ningún momento que tuviera una necesidad educativa especial. O no sé, Ingrid, si tuviste alguna necesidad allí especial. No, para nada, Juan Camilo. De hecho, ¿qué era lo que veíamos ayer frente al término de necesidades educativas especiales, Ingrid, que tú insististe bastante en eso? Sí, hablamos de las etiquetas. De hecho, ayer había una caricatura de un señor usuario de silla de ruedas y había otro señor, pero ¿cómo tengo que llamarlo? Persona con necesidad o qué, o crespo, rojo. Pero la tarea es no etiquetar, sino siempre referirnos con persona con discapacidad o lo más fácil, decirlo por su nombre. Porque necesidades educativas especiales hace parte de la integración y es lo que no queremos, porque estamos hablando de educación para todos. Perfecto, gracias por ese recordatorio. Y la segunda pregunta pues tiene que ver con qué características los unía. Y aquí me encantan las respuestas porque dice, los unía la felicidad y la alegría, sí, y los unía que son personas. Dicen aquí en el chat también. Y ese es el mensaje. Es decir, no se trata de revisar los tipos de condición o las etiquetas, sino se trata de poner el centro en la persona y conocer a la persona. Y por eso un grupo de investigadores dijeron, y si esto lo pasamos a temas de enseñanza y aprendizaje, ¿será que existirán unos principios que se compartan sobre diseño universal para el aprendizaje que permitan que toda esa diversidad aprenda, interactúe y participe? Y de allí sale la propuesta Diseño Universal para el Aprendizaje. ¿De qué se trata esa propuesta, Ingrid?
Claro que sí, Juan. Bueno, este es uno de mis temas favoritos porque los maestros y maestras que han estado en este tipo de conversaciones, de hecho, Juan y yo, a 7 de octubre, hemos estado con más de 3.000 personas en encuentros pedagógicos hablando sobre DUA. Y en Colombia, es la diapositiva que estamos viendo con nuestra bandera, aparece en Colombia, aparece en el decreto 1421 de 2017. Y ahí se encuentra la definición para Colombia. Pero ojo con esto, aunque en Colombia por decirlo así, se establece a través de un decreto para fomentar la educación inclusiva, no significa que diseño universal para el aprendizaje DUA sea solo para estudiantes con discapacidad. Nos vamos a dar cuenta que DUA es universal y que lo podemos implementar para todos los estudiantes. De hecho, cuando vimos el video donde Juan Camilo nos explicó sobre diseño universal, vimos que eran espacios para todos, donde está la mamá con su cochecito, donde está la persona mayor y donde las etiquetas no tienen nada que ver, porque buscamos espacios para todos. Entonces, teniendo en cuenta esa claridad de espacios para todos, desde el diseño universal que viene desde la arquitectura, veamos el siguiente video que la Fundación Salarriaga Concha, con el Ministerio de Educación Nacional, realizó en el año 2017 para explicar qué es DUA, todo centrado en el aprendizaje. Entonces, por favor, Juan, veámoslo. Educación con todos y para todos. De la misma forma en que ahora se promueve la creación de construcciones accesibles para que todas las personas puedan utilizarlas y acceder a ellas, también ahora es posible tener aulas donde todas las personas puedan aprender. El diseño universal del aprendizaje, DUA, brinda herramientas a los maestros para que identifiquen y desarrollen más y mejores oportunidades para aprender con sus estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. Basándose en las investigaciones en neurociencia aplicada a la educación, el DUA analiza la mejor forma para potenciar el aprendizaje desde el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la diversidad, individuales, de género, contextuales, culturales y étnicas. Colombia como territorio multiétnico y multicultural. Es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras, creativas, enriquecedoras y significativas para todos. Los últimos avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han identificado 3 tipos de redes neuronales involucradas en el aprendizaje. La red afectiva, que se especializa en asignar significados emocionales a lo que aprendemos, está relacionada con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, esta red está influida por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. La segunda red es la de reconocimiento, encargada de percibir la información y asignarle significados. En la práctica, esta red permite reconocer y aprender a través de diferentes canales sensoriales: visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Por último, está la red estratégica encargada de planificar, ejecutar y monitorear diversas actividades. Esta red permite resolver problemas de la vida cotidiana, problemas matemáticos y diseñar la estructura de un texto. Partiendo del reconocimiento de estas redes, el diseño universal del aprendizaje, DUA, plantea 3 principios a tener en cuenta en la organización pedagógica. El primer principio es el de proporcionar múltiples formas de participación que responde a las múltiples formas de motivar a los estudiantes, por ejemplo, permitiéndoles que hagan sus propias elecciones y asignándoles actividades que sean relevantes en sus vidas y creando oportunidades para que los estudiantes puedan levantarse y moverse en el salón de clases. Proporcionar múltiples formas de representación de la información. Reconoce las distintas formas en las que los estudiantes perciben y comprenden la información. Este principio busca que además de libros, se utilicen videos, textos con audio, entre otros, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder de la mejor forma al conocimiento.
El tercer y último principio del diseño universal del aprendizaje propone proporcionar múltiples formas de expresión. Como cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar sus ideas, pensamientos, emociones y lo que sabe, este principio plantea que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar los aprendizajes de todos sus estudiantes, como la evaluación a través de exámenes orales, escritos, presentaciones, trabajos en grupo, entre otros. Estas herramientas que proporciona el diseño universal del aprendizaje nos abren una gran posibilidad de avanzar en una educación pertinente y de calidad que responda a la diversidad de todos los estudiantes del país y los contextos donde desarrollan, haciendo de Colombia un país más equitativo e incluyente. Muchas gracias, Juan. Bueno, por favor, escríbanos, nos mencionan nuestros compañeros, 2.900 maestros. ¿Usted conocía este video? ¿Cómo le pareció? Seguramente esos 3 principios que menciona el diseño universal para el aprendizaje, usted los ha implementado en su práctica pedagógica. Entonces, ¿qué es DUA? Antes quiero mencionar algo, Juan, y es que en la literatura también se encuentra como diseño universal del aprendizaje. Es totalmente válido. De hecho, en el decreto 1421 se habla así, diseño universal del aprendizaje. Entonces, profe, DUA es un conjunto de 3 principios que permiten a todas las personas adquirir conocimiento, habilidades y motivación para aprender. Es decir, que todos los estudiantes, en este caso que estamos hablando de los niños y las niñas, tienen esas capacidades para aprender. Importante que usted pueda entrar, por favor, a la página de CASH y a través de las investigaciones, de hecho, algunos maestros nos estaban preguntando sobre las investigaciones en DUA, entonces vale la pena que por favor usted ingrese a este enlace y pueda identificar este cambio que a mí me encanta y es que las barreras para aprender no van a estar en responsabilidad del estudiante, de hecho ellos lo llaman del aprendiz, sino que van a estar mediadas por 3 elementos. Primero, en las interacciones de los aprendices, en las metas educativas, es decir, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene en cuenta la maestra y el maestro para llegar a alguna meta de aprendizaje. ¿Qué está pasando en ese detrás de cámaras? ¿Cómo están haciendo esos 4 momentos de la práctica pedagógica que mencionábamos al principio? Segundo, en los materiales, ¿cómo lo estamos usando? Si estamos, por ejemplo, ahora cuando estamos desde casa, muchos de los maestros han pensado que no se pueden utilizar los materiales didácticos, pero otros han utilizado los elementos que tienen los estudiantes en casa. De ahí que hicieran, por ejemplo, experimentos e involucraran a los cuidadores y a las familias. El tercer elemento son los métodos. ¿Estamos siendo maestros tradicionales? ¿Cómo estamos haciendo nuestra práctica pedagógica? Y el último son los currículos inflexibles. De hecho, algunos maestros nos mencionaban eso, de cómo cambiar esos currículos, o más bien cómo ajustar los currículos para que tengan en cuenta las necesidades e intereses de todos los estudiantes, en este caso de los niños y las niñas. La siguiente diapositiva tiene una sombrillita. Y esa sombrillita nos recuerda que DUA retoma todos esos elementos de esos teóricos que usted y yo estuvimos repasando en la universidad, en el pregrado. Aquí hablamos de todos esos momentos que menciona Piaget, Vygotsky, todo ese aprendizaje significativo de Brunner, las inteligencias múltiples de Gardner, y de hecho estas investigaciones son las que permiten que el diseño universal para el aprendizaje DUA tenga en cuenta las diferencias de los niños y las niñas. Y en la otra diapositiva vemos, es un arbolito que asemeja las redes primarias que se activan en el cerebro en el momento de aprender. El video que nos compartió Juan nos ilustraba muy bien esas redes. Cada uno de nosotros en el momento de aprender o de asignar un significado activa esa red en el cerebro. Entonces les vamos a ver por qué DUA tiene en cuenta esos avances en las neurociencias. ¿Qué nos permite? Pues entender mejor a los estudiantes, y aquí, aunque reconocemos esas diferentes formas de expresar y de percibir, las neurociencias nos van a apoyar para adaptar esas experiencias de aprendizaje. Es decir, si yo tengo un estudiante que se comunica de una manera diferente porque tiene una discapacidad, por ejemplo, motora,
voy a tener en cuenta esas diferencias para que en mi práctica pedagógica pueda hacer los ajustes razonables pertinentes. Y el último, y es el que queremos siempre, es que el estudiante pueda estar en el sistema educativo y pues pueda tener un progreso como lo haría cualquier otro estudiante. Porque estamos hablando que es una educación para todos. Los objetivos de DUA serían 3. Primero, eliminar las barreras. Ahí nos comimos una R. Eliminar las barreras para el aprendizaje, que si recordamos nuestro encuentro de ayer, las barreras pueden estar en el contexto. ¿Se acuerdan de esos imaginarios, de las percepciones equivocadas relacionadas con la discapacidad? Y 2, incrementar las oportunidades de aprendizaje. Juan Camilo nos explicaba las transformaciones desde las políticas, las prácticas y las culturas. ¿Cómo lo estamos haciendo para que todos los niños y las niñas puedan estar realmente incluidos? Y el último es generar estrategias de aprendizaje para todos, absolutamente todos, porque recordemos que esos 3 principios van a orientar la práctica pedagógica para que todos los estudiantes puedan participar. ¿Cómo lo hacemos? Esta es una imagen del video que les compartimos, del video del Ministerio de Educación de Colombia. Lo hacemos desde el reconocimiento de su diversidad. De hecho, unas maestras de la Universidad Pedagógica de Colombia mencionan, y a mí me encanta la frase, y son las diferentes formas de transitar por el mundo, que tiene grandes diferencias. Aquí vienen las individuales, las diferencias de género, las del contexto. Usted vive, por ejemplo, en un lugar, en un casco urbano, en un casco rural, tiene conectividad a sus estudiantes, con quién vive su estudiante. Aquí viene todo lo de la cultura también, y un elemento importante, por ejemplo, en Colombia tenemos alrededor de 102 pueblos indígenas. Sé que en México tienen mucho más, y todas esas diferencias van a marcar hitos importantes en el desarrollo integral de los niños y las niñas. En la siguiente diapositiva es algo que siempre uso con mis estudiantes, y es recordar que usted y yo somos como la huella digital, pero se nos olvida recordar que no hay una única manera de aprender. Todos lo hacemos de forma diferente. Entonces, algunos lo hacen con esferos de colores, o usted, por ejemplo, recuerde a su compañero de universidad que no asistía a las clases, no escribía, pero le iba muy bien. Entonces, DUA nos recuerda esas diferentes formas de aprender y que no hay un modelo único de estudiante. Aquí DUA nos recuerda esas diferencias que debemos respetar y valorar. También hablamos que la educación es para todos y que esas prácticas de enseñanza deben reconocer esas diferencias de los estudiantes, como les mencionaba. La estrategia de 0 a siempre en Colombia habla de 4 entornos donde se desarrollan los niños y las niñas: el entorno hogar, el entorno educativo, el entorno salud y el entorno espacio público. En esta diapositiva los invitamos a que por favor puedan explorar este fichero. Este fichero es abierto, usted lo puede descargar. Entra por favor a Aprender Digital y se llama Recursos para Explorar Juntos. Esos recursos fueron diseñados por un equipo pedagógico basado en el diseño universal para el aprendizaje, que tiene muchas ideas que usted puede implementar en su práctica pedagógica. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar en este encuentro están tomadas de ese fichero. Ya les vamos a pasar el enlace. Así que hablamos de tres tipos de redes neuronales. Esta es una imagen también del video que nos mostró Juan. Cada una de esas redes tiene 3 principios. Y hoy vamos a ver uno, ¿cierto, Juan? Aquí está la imagen también del Centro de Recursos de la Fundación. Igual, por favor, entre al Centro de Recursos Pedagógicos de la Fundación Saldarriaga Concha, encuentra qué es Diseño Universal para el Aprendizaje, unos videos muy cortos, muy concretos, y también está una infografía que explica cómo implementar cada uno de esos principios en la práctica pedagógica. No logro ver la presentación. Mientras tanto, les voy contando que tenemos 3.000 participantes, mientras miramos qué pasó con la presentación. Creo que ahí está proyectada en este momento. Bueno, voy a dejar aquí de proyectar, perdón, a ver si de pronto es algo que... allí está nuevamente, ¿sí? Sí, creo que sí. Sí, ya.
Tal vez es el internet en mi casa. Bueno, y en esta diapositiva estamos viendo las pautas del diseño universal para el aprendizaje DUA. Entonces, maestro, ya vimos que son 3 principios y 3 redes que se activan en el momento de aprender. Entonces, cada una tiene un color que lo va a identificar, como unas convenciones. El principio, algunos cambia el nombre del principio de acuerdo al autor, pero las pautas son esos números que van de 1 a 9. Y las viñetas son los puntos de verificación. Estas pautas, maestro, funcionan como una lista de chequeo. Es decir, si yo voy a hacer, lo vamos a ver mañana cuando hablemos sobre cómo será una planeación basada en DUA, vamos a tener en cuenta cada uno de esos puntos de verificación. Entonces, por ejemplo, opciones para la percepción es la pauta número 1. Entonces me dicen que yo tengo que tener información sonora. Voy a usar móviles sonoros con los niños y las niñas, por ejemplo. Entonces tengo en cuenta estas pautas del diseño universal para aprender y para conocer cómo implementamos esos 3 principios. ¿Vale, Juan? Así es, Ingrid. Entonces, pues empecemos con el de múltiples formas de representación, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con ese primer principio. Aquí les quiero contar, ojo al chat, porque aquí les vamos a estar haciendo preguntas también a ustedes. No se trata solamente de que ustedes nos hagan preguntas, sino les vamos a estar preguntando cosas relacionadas con esto que les estamos presentando, ¿vale? Resulta que la primera red que se identifica por parte de esos autores es la red de reconocimiento. Y tiene que ver con esa parte occipital o la parte de atrás de nuestro cerebro, que es la que se encarga de percibir la información y asignarle un significado, ¿sí? Es decir, desde el contexto nos llega a través del oído, de la vista, del tacto información, se percibe esa información y se le asigna un significado. Lo que pasa es que ese significado se da por contexto o de manera universal. Son 2 formas de llegar a ese significado. Y quiero mostrarles cómo se activa esa red de reconocimiento por contexto, ¿vale? Es una experiencia un tanto penosa para mí en su momento, un poco jocosa después de que la viví, pero me parece chévere para ponérselas a ustedes porque representa lo que quiere decir esta forma de representar por contexto. Alguien de Colombia que esté en este momento, por favor, en Zoom o en Facebook, que me diga qué significa la palabra que ustedes están observando ahí. Esa palabra es arrecho. ¿Qué significa esa palabra? En este momento ustedes pueden, por favor, o bueno, o si tiene un significado en algún otro país de los que nos estén viendo, por favor, díganos qué significado tiene. ¿Qué significado? Enojado o enojada. Liz Díaz, rabia, dicen acá. Listo. Enojado. Otra persona por acá dice, no, tiene que ver con ganoso. Me imagino yo que tiene que ver con una connotación sexual. En la costa creo que tiene que ver con algo sexual. Muy bien. Bueno, pues les cuento por qué puse esta palabra. Resulta que yo vivo en Bogotá, digamos, en la capital de nuestro país, y allí esa palabra, esa combinación de letras, tiene efectivamente un significado que tiene una connotación sexual. Es decir, cuando a alguien le dicen eso, es como para ofenderse y decir, usted se está pasando conmigo porque pues tiene que ver con que la persona tiene, sí, tiene ganas, digamos, es lo que comúnmente se cree, ¿cierto?, de tener relaciones y demás. Entonces resulta que ese es el significado y no se utiliza acá. Esa palabra, digamos que no está bien vista. Pero resulta que nosotros fuimos a un diplomado como el que estamos teniendo, un espacio de formación como este que estamos aquí con ustedes. Y nos fuimos con un profesor de la universidad con la que estaba a dar una clase, el seminario, el diplomado era sobre justicia comunitaria y derecho propio. Y esto era en Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad que queda como a unas 8 horas de donde yo vivo. Y resulta que llegamos allí al sitio, al diplomado, y uno de los estudiantes me dice, yo hoy puedo asistir al diplomado, esto está súper interesante, pero mañana no puedo porque tengo un problema en la casa y mi mamá está recha. Entonces resulta que yo me quedé pensando en el significado que por contexto mi red de representación le da a esa palabra y yo le dije al profesor con el que estaba, no entiendo qué relación hay entre esa palabra que me dice como justificación y que no pueda asistir el estudiante mañana. Entonces me dijo, no, Juan Camilo, ya se va a dar cuenta qué significado tiene Bucaramanga, que también lo vi por acá, y es enojado o bravo. Pero para mí eso no existía como representación, es decir, solamente la vine a conocer estando allí en Bucaramanga.
Pues me pareció tan gracioso esto, digamos que como parte pedagógica de ese diplomado, decidimos promocionar la siguiente versión de esta forma, que fueron vallas que pusimos en Bucaramanga. No se arreche, conciliemos, diplomado en justicia comunitaria y solución pacífica de los conflictos. Por contexto en Bucaramanga, eso me sirvió para Bucaramanga y nos sirvió para promocionar allí el diplomado, porque el significado de la palabra era distinto y no tenía absolutamente nada que ver con un tema sexual, sino de enojado, de bravo, ¿cierto? Entonces, lo pongo aquí de ejemplo, ¿por qué? Porque un maestro en el aula con diferentes niños, niñas, adolescentes de diferentes partes del país, de diferentes culturas del país, no puede pretender que por contexto la forma de representar la información sea de una única forma y que todos los estudiantes la entiendan a la vez. Exactamente lo mismo. En una sola palabra como estas que ustedes están observando, ese mito se cae y es el significado depende del contexto que se le asigna a esa combinación de letras que yo tengo, ¿vale? Eso es de manera por contexto. Ahora veamos qué es lo que pasa de manera universal. Los invito a que escuchen el siguiente sonido. Ahí se escuchó el sonido. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se les ocurre que pasó ahí con ese sonido? Aunque no observamos la imagen, pero a ver, en el chat pueden opinar. Juan, ¿por qué no lo pones otra vez, por favor? Ahí. ¿Ahí lo escuchaste? Sí, yo ya lo escuché. Un accidente. ¿Y de dónde es usted? Silvia, ¿de dónde es Silvia que está en el chat? Un accidente. Por favor, díganme de qué país. Un accidente automovilístico, Irma. De tránsito, Zaira. Bueno, resulta que hay aquí gente de Guatemala, de Honduras, de México, y todos coinciden con que es un accidente. Pues veamos la imagen. Efectivamente es un accidente. Es decir, nuestra red de representación se activa también de manera universal. Ya no por contexto, sino de manera universal a partir de unos estímulos y un patrón que se forma entonces en nuestro cerebro que dice, yo predigo que ahí lo que pasó fue un accidente, ¿cierto? Los carros pueden variar, si es un accidente de carro, pero el sonido hace que de manera universal mi cerebro represente eso. Espero que no se les olvide, como por aquí dijeron, muy creativos ustedes, sí, la idea era que ustedes entendieran cuál era la diferencia entre esas dos formas de activar esa red de representación. Pues resulta que de aquí sale un principio y es, si usted sabe, maestro o maestra, que todos tenemos formas de representar la información de manera distinta, ya sea por contexto, de manera universal, pues proporcione múltiples formas de representación, de representar esa información, ¿sí? Y ese es el primer principio del diseño universal. Entonces, esas cajitas que Ingrid les mostraba ahora en la infografía son unas pautas que vienen por cada principio. Les pedimos excusas si no se ve tan claro cada uno de esos, sino un poquito borroso, pero esas pautas tienen que ver, por ejemplo, para el principio 1 de representación, proporcione las opciones o diferentes opciones de percepción, es decir, opciones que personalicen la visualización de la información, proporcionen alternativas para la información sonora y proporcionen la alternativa para la información visual. Pues resulta que aquí en Colombia tenemos dos formas de hacerlo a modo de ejemplo. De aquí para allá vienen ejemplos frente a cómo lo hemos venido implementando. Una de esas es a través de lectores de pantalla como el JAWS. El JAWS permite, ¿cierto?, que cualquier persona descargue aquí en Colombia ese software, que se describa, se lea, que un lector de pantalla diga qué es lo que se está presentando, un documento de Word, un documento de PDF. Pero no solamente basta con que el lector de pantalla esté instalado, sino que el texto debe ser accesible. Es decir, debe cumplir con unas características para que sea accesible y leído por ese lector de pantalla y se puedan describir las imágenes, las letras y demás. Nuestra invitación es a que nosotros en la Fundación, en el Centro de Recursos, tenemos un video sobre cuáles son las características para que un material, un documento sea accesible. Entonces los invitamos a que ustedes puedan, por favor, mirar allí ese video que les tenemos, ¿vale? Y la segunda forma de hacerlo es a través de los magnificadores de pantalla.
Esos magnificadores permiten ampliar la información a través de un software gratuito. A propósito, nosotros les dejamos al final un banco de recursos, no se nos pueden ir, ¿cierto? Porque hace parte de lo que les vamos a dejar, un banco de recursos por cada uno de los principios utilizando las TIC. Y eso va para una profesora que decía ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos DUA desde la casa a través de un webinar, a través de una videoconferencia en Zoom? Bueno, esperamos que con este tipo de presentación, pues de una vez ustedes vayan viendo reflejados los principios por la forma misma en que presentamos aquí las cosas. Pero ahí les vamos a dejar unos recursos. Entonces, esa es una forma de poner allí ese primer principio, y es múltiples formas de representar la información. Aquí es un ejemplo de lo que hacíamos con niños y niñas, por ejemplo, al momento de enseñar matemáticas utilizando diferentes programas que representaban visualmente, auditivamente, a través del tacto, a través del dibujo, formas distintas de representar esos símbolos, de representar esos números, esas letras, y a partir de ahí, pues, desarrollar o favorecer el desarrollo de las diferentes competencias. Segunda pauta, por ejemplo, tiene que ver con proporcionar las opciones del lenguaje y los símbolos. Aquí tiene que ver con ofrecer diferentes formas para poder presentar los símbolos que van de lo básico, ¿cierto?, a lo abstracto, y no tanto de lo abstracto a lo que es más básico para los estudiantes, ¿sí? Y les pongo un ejemplo puntual que teníamos con un salón en primaria cuando estuvimos visitando uno de los colegios, y un profesor muy emocionado nos dijo, no, aquí incluimos al niño con discapacidad, sin discapacidad, pero el tema es que él no me entiende los números, ¿sí? No me entiende los números y confunde el 2 con el 3 con el 4, y no he logrado eso. No he logrado que él tiene el concepto de número, ¿cierto?, de cantidad, pero no lo logra diferenciar. Cuando nosotros le pedimos que aplicara múltiples formas, opciones del lenguaje y los símbolos que estaba representando, es decir, que le diera la información de diferentes maneras atendiendo a esas múltiples formas de representación, le propusimos lo siguiente: profesor, ¿por qué no utiliza diferentes esquinitas, ¿cierto?, que cada número tiene, para que el estudiante las observe y diga, ah, ya, el 1 es 1 porque tiene una esquina o ángulo, el 2 es 2 porque tiene dos esquinas, y así con cada uno de los números. Por eso es que el 0, pues no tiene ninguna esquina, ¿cierto?, o ángulo, y esta era la forma de representarlos. Entonces, aquí ustedes observan una forma en que nosotros, utilizando ese principio, representábamos la información para ese estudiante. ¿Saben qué nos dimos cuenta que fue muy grato? Que los estudiantes, no solamente el que tenía dificultades, entre comillas, de ese aprendizaje, sino el resto del grupo le favoreció que le representáramos esa forma de mostrar los números de una manera distinta. Entonces, allí él empezó a contar las esquinas y decir, ah, no estoy dibujando un 2, estoy dibujando un 3, ¿sí? Las esquinas le permitió a él diferenciar la forma en que él representaba ese número. O lo que tuvimos acá, esto fue muy bonito, digamos, lo hicimos en la zona rural de Buenaventura. Buenaventura es una ciudad de aquí de Colombia, y lo tuvimos también en Chocó. En la parte derecha ustedes observan una imagen con diferentes peinados, ¿cierto? ¿A que no adivinen ustedes qué estaba dando allí el maestro? ¿Qué clase? ¿Qué clase estaba allí él trabajando con ellos? ¿Qué se les ocurre aplicando este primer principio? A ver, pregunta para los del Zoom y los de Facebook aquí por el chat. ¿Qué clase se les ocurre a ustedes que él pudo haber estado allí trabajando con los estudiantes? Aplicando ese primer principio. A ver. Profe Juan, una profe que se llama Zaira dice que estaba trabajando la identidad, la profe Andrea clasificación, la profe Córdoba dice grupo de etnias, dice la profesora Sofía, diversidad cultural, son los comentarios de los asistentes. Bueno, pues Ciencias sociales. Tiene que ver con eso, pero resulta que lo primero que se me vino a la mente fue ciencias sociales, y el profesor me dijo, no, yo soy profesor de matemáticas, pero me interesa efectivamente representarles la información de una manera distinta, porque hay ciertos estudiantes que no solamente no les interesa el tema, ¿cierto?, sino que les cuesta bastante representar, digamos, o abstraer esas operaciones. Entonces, este profesor, ellos son, Buenaventura, digamos que se caracteriza por tener una comunidad afro mayoritaria, y estando ahí, digamos, él lo que les dijo fue, venga, resulta que hay diferentes peinados.
y cada peinado tiene un número de trenzas distintas y de chaquiras en esas trenzas. Y esos peinados salieron porque en la época de la esclavitud no se podía comunicar el uno con el otro, sino que la única forma de hacerlo era a través del peinado que le hacía la persona que estaba, el familiar, y no podían hablar porque estaba allí la persona, ¿cierto? El señor que los estaba cuidando. Pues la forma de comunicarle a esa persona a dónde tenían que escaparse era a través del peinado, donde hacían los caminos, dejaban las semillas, que eran los puntos de encuentro, que después fueron chaquiras. Este profesor representa la información para enganchar a sus estudiantes de esa forma y les dicen, vamos a hacer ahorita peinados entonces entre todos. Cogen de parejas el peinado 1, el peinado 2, el peinado 3, 4, 5. Listo, perfecto, se viene en clase. Ahora lo que quiero que hagan es que ustedes me digan, y entonces allí empezaban los diferentes niveles que había en un mismo curso, un curso llamado primero, segundo, tercero. Quiero que ustedes me digan, si yo tuviera 2 personas con el peinado 1, ¿cuántas trenzas y cuántas chaquiras tendría? Y empezaron allá a participar, a decir, no, 4, 5, 10, a hacer sumas, restas. Había otros que la sacaban súper fácil y allí es donde el profesor decía, si yo no tuviera un curso, si no tuviera todo el colegio con diferentes peinados, el peinado 1, 3, 4, 5, este otro grupo con el 6, ¿cuántas chaquiras y cuántas trenzas tendría? Y empezó a trabajar suma, resta, multiplicación, división, representando la información, en este caso los símbolos, de manera distinta y los números. Pues los estudiantes me pareció un muy bonito ejercicio porque la forma incluso en que lo hacían algunos era coger directamente y en las trenzas de su compañero contar directamente allí las chaquiras y hacer las operaciones. Eso es una forma de aplicar este principio, múltiples formas de aplicarlo. Y la forma también de hacerlo, que está en la parte izquierda con unas imágenes que representan en la parte inferior unas calabazas pintadas, es porque un profesor decía, yo no he podido que el estudiante a través del código escrito, pues me cuente qué fue lo que entendió de la narración que le estoy diciendo y si él diferencia entre una narración y una descripción que pueda estar haciendo yo en clase. Entonces este profesor le representó la información de una manera distinta y permitió que el estudiante expresara la información de una manera diferente. ¿Cómo lo hizo? El estudiante era muy bueno para el tema de la pintura y entonces lo que le pidió fue que le representara lo que él había entendido del cuento a través de la pintura. Y ese estudiante empezó a hacer, si ustedes observan allí las calabazas, hay 2 hileras de calabazas, hay una hilera que da cuenta de un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Sí? Y esto no es el material comprado en la papelería, en nada de eso, sino es directamente con recursos de la escuela, que es una escuela rural de Buenaventura, del Chocó, perdón, esta fue en Chocó. Y en la parte de arriba hay una señora y una niña que están, aquí le llamamos, Ingrid, tú me corregirás, pero en la extracción de oro artesanal, ¿cierto? Como una batea, y en esa batea el ejercicio es sacar el oro de ahí, que es como ese recipiente. Pues ahí el estudiante, digamos, lo que estaba representando no era una narración, sino le estaba diciendo, describiendo al maestro qué era lo que él hacía un día cuando no estaba en el aula de clases con él, un sábado. Entonces allí le contaba a través de una imagen. Entonces fíjense la diferencia entre el dibujo de arriba, donde está describiendo una cosa con respecto a una narración. Allí representarle la información de una manera distinta se tradujo en eso. ¿Listo? El dibujo de las calabazas no se ve, nos dicen por acá. Sí, ya ustedes van a tener la presentación para descargar, se observa un poquito mejor. A veces por la conexión de internet de pronto se puede ver borroso y demás, pero ahí ustedes van a poderlo observar. Y una forma de hacerlo también en las diferentes instituciones era a través de, por ejemplo, en lugar de trabajar dictados y demás, era jugar con la construcción y enseñar todos los elementos digamos, los elementos del lenguaje, la sintaxis, la morfología de las palabras, la parte pragmática del lenguaje, a través de unos retazos. Entonces no les representábamos la información de una sola vez, sino que el maestro cogía retazos, todo eso lo ponía en una bolsa y el estudiante tenía que sacar de allí los retazos, los sacaba y construir su propia historia y desde ahí empezábamos a trabajar la sintaxis, la pragmática, la semántica, ese significado de las palabras y demás, pero a partir, y el estudiante, pues obviamente como era un larguero, digamos, y una cantidad de retazos sin sentido, él le tenía que dar sentido allí de forma aplicada, podía poner allí cada uno de los principios en acción, cada una de esas cosas que queríamos con ellos. Y por último, esto ya nos pasó con este profesor que les conté de Bucaramanga, pero nos fuimos para una ciudad llamada Arauca. Arauca queda al extremo de Colombia, al extremo oriental, es frontera con Venezuela,
y resulta que nos fuimos a trabajar con población indígena. Y aquí hago énfasis en que el diseño universal para el aprendizaje no tiene que ver exclusivamente con población con discapacidad. Les cuento que nos fuimos con este profesor a hablarles a ellos súper emocionados 8 días en un espacio como este, que es de 3 días. Imagínense ustedes en 3 días si les toca hacer que el almuerzo, que les toca estar en diferentes actividades mientras están acá. Imagínense a los indígenas 8 días allí, 8 horas de formación. Eso de entrada, digamos que fue un error allí en la planeación pedagógica, pero lo que sucedió allí y que se muestra en la foto es un profesor que llega, son 200 personas indígenas que están en el auditorio, y llega a trabajar con ellos a partir de las letras, a representar la información a partir de las letras. ¿Ustedes qué creen que pasó con esa población que estaba? Eran 200 personas que estaban en el auditorio. ¿Qué se imaginan? A ver. Pueden comentarlo ahí en el chat. ¿Qué creen que pasó en eso y qué sintió el maestro además? A ver si tenemos por aquí en el chat ya. Bueno, Juan, mientras los Confusión, profes... dice acá. Se aburrieron. Sí, como esperemos, Ajá. ¿no? Sino que ustedes estén todo lo contrario. Pues resulta que tomé una foto porque me pareció muy curioso el tema de cómo estaban al otro lado a los 15 minutos. Estaban así. Es decir, quiero que ustedes viajen a Arauca en este momento de los diferentes países donde se encuentran y se imaginen allí en ese auditorio que estaba repleto hasta hace 15 minutos de haber iniciado la clase, este escenario donde los que están ahí, los poquitos que quedaban, eran porque eran los líderes de las comunidades y no se podían ir porque les decíamos, no, si ustedes se nos va todo el mundo. Pero no era porque estuvieran interesados en el tema. Entonces el profesor dijo, no, esto no puede pasar y yo no me puedo, o sea, no, yo me voy, no, o sea, 8 días yo en esta dinámica no me aguanto ni 15 minutos. Y centró el tema en los estudiantes. Cuando le pedimos que cambiara la mirada, aplicando este primer principio de representar la información de una manera diferente y apoyado también en algo que dice la convención que aplica para cualquier población, es nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, nos estábamos planeando eso sin saber, conocer, reconocer las dinámicas de ellos. Entonces, cuando uno de los taitas, ¿cierto? Que era como uno de los líderes de ellos, nos dijo, es que aquí nadie sabe leer ni escribir. Pues primero la vergüenza tan impresionante de algo totalmente descontextualizado, ¿cierto? Y segundo, la oportunidad para involucrarlos. ¿Saben qué terminó pasando aplicando este primer principio del diseño universal para el aprendizaje? Esto. La forma de representar la información, de acuerdo a la fotografía que estoy mostrando en este momento, son diferentes dibujos que los indígenas utilizaron, las comunidades, para representar la información, tanto desde el maestro que estaba allí trabajando con ellos, como también ellos al momento de decir lo que pasaba. Eso fue muy bonito, porque entonces era como, le estoy explicando a partir de lo que a mí se me facilita. Ah, ya, si me representa la información sin utilizar el código escrito, para mí es sencillo poder acceder a eso que usted me quiere contar. Entonces, si ustedes observan la primera parte, están 2 personas solucionando sus conflictos ahí dándose puños. Y eso era lo que necesitábamos saber, la forma en que ellos solucionaban sus conflictos y cómo lo iban a solucionar después de estar en el diplomado, cómo iban a representar ellos que iba a haber ese cambio allí. Bueno, eso nos permitió para efectos de la experiencia que les estoy contando, que una gran cantidad de personas se graduaran, de los 200, 184 aproximadamente se graduaron en esa ocasión. Fue algo sumamente interesante. Y por último, pues queremos contarles que desde el INSOR, pero ustedes pueden visitar desde diferentes países la página, está INSOR Educativo, que sale precisamente a partir de esta, digamos, se han colgado más contenidos a partir de esto que ha pasado con el tema de la pandemia, y es que está por cada una de las materias, matemáticas, naturales, lenguajes, sociales, videos que representan la información, ¿cierto? Con módulos, lecciones, repositorios de clases, datos curiosos y demás, representan la información de manera distinta, ¿sí? Creativa. Entonces los invitamos a que ustedes por favor puedan conocer ese material que les estamos proponiendo ahí, INSOR Educativo. ¿Qué recursos tenemos para este primer principio? Claro que sí, Juan, por favor, toma agüita. Te cuento que los maestros se trasladaron a esos pueblos indígenas y empezaron a escribir. Creo que es lo que nos da pauta para lo que queremos, las transformaciones en el rol docente. De hecho, empezaron a hablar
de la importancia de ser un maestro imaginativo, recursivo, un maestro que motive a los estudiantes. Me gustó mucho lo que escribió la maestra Karina, un apellido súper extraño que no sé pronunciar, y es la importancia de conocer el contexto donde están nuestros estudiantes. Aquí con el ejemplo que tú nos diste del pueblo indígena, ese principio de representar la información nos recuerda de reconocer los intereses de los estudiantes y en este caso de los niños y las niñas. Les había mencionado el fichero de recursos pedagógicos que se llama Recursos para Explorar Juntos. En este momento mi compañera Verónica les va a pasar el enlace para que usted pueda explorar esos recursos que puede tener en cuenta para implementar esas diferentes formas de representar la información. Entonces, ese fichero tiene el paso a paso. Hay una palabra que yo uso mucho y es de forma coquito, muy fácil. Instrucciones claras, concretas y precisas. Entonces, este fichero tiene actividades muy fáciles de hacer. Entonces, por ejemplo, este es cómo podemos usar un material en relieve que me va a ser útil, por ejemplo, para un niño o una niña con discapacidad visual, pero que ese mismo material va a servir para otro niño que no tiene discapacidad. Y ahí estoy trabajando todos los medios para percibir la información. Vienen todos los sentidos, viene la música, vienen las texturas, que lo hacemos desde primera infancia. En la siguiente diapositiva hay otro ejemplo. Recuerde que hay muchos recursos en este fichero, se llama así, Recursos para Explorar Juntos. No me cambia la diapositiva, ya me cambió. Entonces vienen unos dados para construir cuentos. Esta es una idea para trabajar en educación inicial y preescolar para esos niños chiquitos, pero también yo lo he implementado con mis estudiantes en la universidad. Entonces, ¿qué se necesita? Fácil, lo que tenemos en casa: cartón, papel, tela, imágenes, fotografías, dibujos, pictogramas, para aquellos niños que usan pictogramas para comunicarse. Y en cada uno de los lados del cubo se ponen imágenes y a través de un juego se van creando historias. Seguramente usted ya lo había hecho. De hecho, cuando Juan, tú estabas explicando este principio, una de las profes explicó que ella también estaba usando todo el proceso de material reciclable para enseñar matemáticas. Entonces, en este momento usted puede encontrar el enlace del fichero. Son muchas cosas, pero son ideas para que usted pueda implementar. Y recuerde, por favor, usar el numeral, ya se me olvidó el numeral, perdón, niñez primero y numeral tejiendo redes infancia. Esta es otra forma, otra idea que está en este fichero, y es como con un calcetín, con una media, como decimos en Colombia, podemos crear personajes. Cuando hablamos de todas esas formas de comunicarse y de expresar, cuando lo veamos en los siguientes principios, porque son 3, vamos a darnos cuenta que estos principios van a estar siempre alineados. Entonces, en el fichero usted encuentra ideas muy facilitas de cómo puede hacerlo con sus estudiantes. Entonces, invitadísimos todos a explorar el fichero. Y en esta diapositiva encontramos el resumen de este principio, múltiples formas de presentar la información. Nos vamos a acordar de toda esa historia de Juan Camilo con el pueblo indígena, y en esta infografía vamos a ver esos puntos clave para recordar qué tiene que ver este principio. Entonces, las palabras claves que aprendo, voy a recordar que hay múltiples formas de información. Aquí viene todo el canal visual, auditivo, táctil. Y ojo con esto, maestro, el principio se llama múltiples, porque es que no hay un solo camino. Y a veces los maestros caemos en ese error de decir, ¿qué hago con un niño con autismo? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? La clave es conozca al estudiante. Recuerda esa valoración pedagógica y en ese primer momento de la práctica pedagógica que se llama indagar. Las pautas es que vamos a utilizar siempre el lenguaje, los símbolos. Vamos a reconocer cómo comprende la información ese niño o esa niña. Voy a usar textos llamativos. A quien no le gusta que visualmente se vea agradable, pero que yo también pueda sentirlo, pueda olerlo.
voy a buscar animaciones y un ejercicio, ojalá que nos funcione porque estamos en la virtualidad y estamos en vivo, y es esas aplicaciones que tenemos gracias a las tecnologías que aportan a esos procesos de educación inclusiva. Voy a usar mapas mentales, por ejemplo, si tengo niños más grandes, voy a usar analogías. Yo uso una analogía en todas mis clases y es que yo me voy a poner las gafas de la inclusión y voy a ver esas formas diferentes de vivir y de transitar por el mundo. En la diapositiva donde les explicábamos qué es DUA, había una huella digital. Esos elementos van a permitirle al niño y a la niña recordar esos aprendizajes, pero sobre todo hacer parte de esas experiencias pedagógicas. Siempre voy a usar descripciones y estas descripciones, si usted se fija, nosotros siempre estamos diciendo en la imagen hay unas trenzas, unas calabazas que parecen piedritas, o estoy diciéndole en esta diapositiva, usted encuentra. Esas descripciones son clave porque van a ubicar al estudiante, al niño y a la niña en ese contexto de aprendizaje, en ese proceso que está viviendo en ese momento. Voy a usar palabras clave, de hecho he visto que muchas de las maestras y maestros de educación inicial en el lugar donde aprenden con esos niños tienen un lugar para conocer o para que el niño pueda escribir lo que aprendió. Si usted se fija, quien estuvo ayer, usamos una nube de palabras. Cada uno de los participantes, tuvimos más de 3.000 participantes, pudo escribir lo aprendido, los nuevos conocimientos a través de una palabra. Ahora, pongámoslo a niños pequeños. ¿Cómo podrían representar lo que aprendieron los niños y las niñas? Lo podrían hacer a través de un dibujo. Algo que a mí me ha funcionado es a través de las canciones. Y en todo este principio de color moradito, que tiene unas pautas y unos puntos de verificación, mi preferido son las instrucciones claras, concretas y precisas. Porque podemos también confundir a veces con nuestras explicaciones que pueden resultar a veces muy tediosas. Entonces, también en Colombia, no sé, en su país, acá hay un dicho que es menos es más. A veces llenamos de información ese proceso de aprendizaje y DUA nos invita a crear y a motivar experiencias de aprendizaje. Y en la siguiente diapositiva, todo esto está en Maestros por la Inclusión. No sabemos si usted aún ya es parte de este grupo. Juan, porfa, puedes mostrar la siguiente diapositiva porque queremos mostrarles un ejemplo. Es una maestra que nos ha enseñado muchísimo, es la maestra Elizabeth, que trabaja con primera infancia. Y esta maestra, desde la pandemia, porque aún los niños pequeños no han vuelto a las escuelas, la maestra Elizabeth ha transformado su casa, su vivienda en experiencias pedagógicas para enseñar a los niños y las niñas. Es la maestra Elizabeth Manrique Plata, que vive en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, en Colombia. Entonces, ¿te parece, Juan? ¿Sí vemos cómo lo hace una profe? Claro que sí, Ingrid. Entonces vamos a presentar el video y de hecho en unos días vamos a tener la profesora para que nos cuente, digamos, cómo es el tema de trabajar desde la pandemia aplicando esto que ya hace cuando está en la institución educativa. Nos encontramos en la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva. Tenemos una población diversa y brindamos varios programas a la comunidad huilense. La institución lleva 32 años trabajando la inclusión, brindándosele la oportunidad de los espacios pedagógicos, espacios de reflexión con los maestros, de autocapacitación para fortalecer la calidad educativa. Tenemos frecuentemente el trabajo con padres de familia, con estudiantes nuevos para sensibilizarlos en los programas que la institución les ofrece. En mi
mi experiencia participan los niños y niñas del grado transición, participan los docentes. Desde hace aproximadamente 8 años venimos trabajando con el proyecto pedagógico de aula. El propósito de esta experiencia es favorecer el aprendizaje de niños y niñas con y sin discapacidad. Yo tengo en cuenta los 4 momentos de la práctica pedagógica, que son el indagar, el proyectar, el vivir la experiencia y el valorar el proceso. En este momento, por ejemplo, utilizo mucho el tema de la flexibilización curricular. También recurro a apoyos teniendo a los niños un poco más cerca de mí cuando van a realizar sus actividades, o también entre pares existe colaboración. He venido trabajando con las bases curriculares, con todos los lineamientos para la educación inicial y para el preescolar, las bases curriculares, las cartillas de las actividades rectoras. La institución educativa cuenta con un grupo directivo bastante comprometido, del grupo de coordinadores, y además contamos con un grupo de apoyo y un equipo interdisciplinario que viene de la alcaldía de la ciudad de Neiva. Tenemos una niña practicante de la Universidad Uniminuto, quienes vienen y obviamente ellas trabajan a la par con nosotras las maestras, fortaleciendo las prácticas pedagógicas. Para mí la educación inclusiva es el proceso mediante el cual se logra reconocer e identificar la diversidad a partir de las necesidades de los estudiantes, generando la participación en el aprendizaje de todos. Utilizo diferentes canales, desde el primer principio del diseño universal para el aprendizaje DUA, después continúo ya con la proyección, que es donde le doy la estructura al proyecto, e iniciamos a pensar en las actividades de acuerdo a los intereses y a las necesidades de los niños. Los niños ingresan al aula de clase, pero el aula ya está dispuesta. El aula ya tiene diferentes rincones y espacios bastante llamativos referentes al tema, para que los niños ingresen y se sorprendan y de una vez se provoquen para continuar con el trabajo. Cuando los niños ingresan al aula, ellos inician una interacción con cada uno de los rincones, paseando y manipulando todo el material que ellos logran percibir en cada uno de los espacios que se dispuso para el trabajo. Luego de que los niños han interactuado y han manipulado todos los materiales, han jugado, han compartido con sus compañeros, nos disponemos en asamblea para trabajar el tema de la fecha, recordar algunos acontecimientos ocurridos en el día de ayer. Y luego de eso iniciamos escuchando una canción. En un primer momento únicamente la escuchan, después interactuamos con ellos, tratando de hacer una representación muy corta con los niños para que ellos interioricen la canción también. Cambiamos de ambiente. Entonces pasamos del aula de clase a la ludoteca, la cual también ya está dispuesta con material audiovisual, en donde los niños van a ingresar y van a poder ver el video de la representación de la canción de la tía Clementina, que fue la canción escogida para el día de hoy. Los niños la observan en un primer momento, después ellos también interactúan cantándola, aplaudiéndola, y a través de eso logran observar lo que ellos ya en un primer momento únicamente habían escuchado. Partiendo de la canción La tía Clementina, que ya los niños la escucharon y la observaron, tratamos de retomar lo que la tía Clementina hace al ir de compras. Traemos canastas, traemos lupas e invitamos a los niños para que salgamos a hacer una exploración. A partir de la exploración ellos empiecen a tomar las cosas que vean en el medio, las depositen en la canasta para en un cuarto momento venir a hacer el trabajo en el aula. Los niños hicieron un bosque, también tuvieron la posibilidad de utilizar otros materiales haciendo el río. Se evidenció que ellos notaron que había bastante contaminación en el río, porque cuando hicieron la creación
colocaron también algunos objetos que representan la contaminación que pudieron observar. Soy maestra por la inclusión porque amo mi trabajo, tengo una actitud positiva, vivo a la vanguardia y constantemente vivo capacitándome y definitivamente amo a los niños y a las niñas. Considero que soy una directiva, rectora por la inclusión, manejo el liderazgo y la gestión brindando los espacios pedagógicos y de infraestructura para que los maestros fortalezcan la calidad educativa con los estudiantes. Por eso la institución tiene un lema que es institución incluyente, compromiso de todos. Bueno, yo les cuento que en este momento nos está observando la maestra que es protagonista de este video, a quien le mandamos un saludo, maestra Elizabeth Manrique, que de hecho puede escribir ahí en el chat de Facebook para que la conozcan los maestros y también pues obviamente a partir de ahí la puedan invitar a Guatemala, México, a donde ustedes consideren que puede ir esta experiencia. Experiencias como estas están en el sitio de la Fundación Saldarriaga Concha en el Centro de Recursos y en la página de Facebook Maestros por la Inclusión. Entonces, ojalá con el hashtag Niñez Primero ustedes puedan seguir preguntando sobre estos materiales, se los podamos enviar y que puedan conocer nuestro Centro de Recursos y página en Facebook, donde está esta información. Así que vamos cerrando ya este encuentro con unas preguntas para finalizar y un ejercicio que esperamos que todos participen, así como ayer. Ojo a lo siguiente. Hoy tuvimos el primer principio y a partir de eso hicimos unas actividades. Mañana están los principios 2 y 3, ¿vale? Y allí ustedes van a poder ver cómo se articula esto con una planeación en aula de clase, que eso es más allá de unas actividades en general, se trata de llevar esto a la planeación y que el diseño universal para el aprendizaje sirva efectivamente de manera transversal durante toda esa práctica del maestro. Así que mañana les vamos a dar unas ideas frente a eso y un material que les va a servir bastante. Bueno, Ingrid les tiene para ustedes, pero antes del avatar quiero más bien mencionar una pregunta, Ingrid, que nos está haciendo el profesor José Maya, y es que él pregunta si hay algún curso diplomado relacionado con diseño universal para el aprendizaje que conozcamos y que si podemos compartir la liga para esto. Aquí les voy a hacer una confesión, me acaba de pasar exactamente lo mismo con Ingrid aquí cuando veamos la pregunta, que les conté lo del significado y pues Ingrid me decía, es el link, ¿cierto? Entonces no sé a dónde sea la liga link, pero pues ya me queda claro porque no entendía. Entonces, Ingrid, ¿qué le podemos decir al maestro que nos plantea esta pregunta, al maestro José? Gracias, Juan. Nos acaba de pasar un ejemplo en la vida real. Yo le decía a Juan que liga, creo en México ese enlace, nosotros acá utilizamos más enlace. Bueno, les voy a pasar, mientras le contestamos al profe la pregunta, al profe José Maya, les vamos a pasar el enlace para que cada uno pueda hacer un avatar. Ojo con esto, profes. Puede que no les funcione, no pasa nada. Es un ejercicio nada más. Importante que lo pueda hacer desde una cuenta de Gmail. Entonces el profe Juan, el profe José Maya pregunta, ¿actualmente tiene alguna convocatoria para curso o diplomado relacionado a DUA? ¿Puede compartir la liga para estos? Entonces, maestro José, en Colombia, el diseño universal para el aprendizaje DUA se enseña en las licenciaturas, en los que van a ser futuros licenciados o maestros. Sí hemos tenido diplomados específicos en DUA, pero es la información que tengo para Colombia. La invitación es que usted pueda entrar a nuestro centro de recursos y pueda conocer. Nosotros de hecho tenemos unas infografías que explican cada uno de los 3 principios y también un video que usted puede compartir para comprender qué es DUA. Devolviéndome un poco al ejemplo de la maestra Elizabeth, Juan, aquí todo el mundo está escribiendo que la felicita y me encanta porque la profe Elizabeth, ahorita en pandemia ya ha utilizado hasta su cocina, pero nos está mostrando esos 4 momentos de la práctica pedagógica de una manera muy fácil, que no solamente aplicaría en educación inicial, y recordemos, indagar, proyectar, vivir y valorar el proceso. Voy a seguir con las preguntas, Juan, y es un tema que a ti te gusta mucho.
que tú has avanzado mucho también desde la fundación, y es la pregunta de la maestra Cindy Vanessa Mejía. La profesora dice: soy docente universitaria, ¿duda si aplica la educación superior? Entendiendo que la educación es un derecho y que ese derecho va durante toda la vida, la respuesta es sí. Es decir, el diseño universal para el aprendizaje, más allá de que esté en un decreto, maestra Vanessa, es la oportunidad para que el docente diga: ¿cómo hago para aplicar esos 3 principios en lo que yo hago al momento de enseñar? Entonces, no está atado únicamente a los niños y las niñas, ni a los adolescentes, ni a los jóvenes, sino a todas las personas en diferentes espacios de formación. Hay un libro de la profesora Marisol Moreno Angarita que ustedes pueden buscar allí en el buscador de Google, que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje. Le daríamos el link, pero ella lo que hace es un acercamiento a cómo se implementa desde la primera infancia, cómo se implementa en básica y media y cómo se implementa en educación superior y qué experiencias han tenido. Este profesor que les dije que trabajó con indígenas y demás, él es profesor de aquí de una universidad en Bogotá que se llama la Universidad Nacional. Y en la Universidad Nacional, él siguió implementando el diseño universal para el aprendizaje, esté o no con población indígena, para todos. ¿De qué depende? De que el maestro confíe en ese saber pedagógico que tiene, esté dispuesto a retomar. Hay un curso ahorita que estamos viendo que me parece sumamente importante, hablando acerca de prácticas pedagógicas, y es el pensamiento crítico hacia su misma enseñanza desde lo pedagógico. Y desde esa mirada crítica, pues, retomar todos esos autores que hemos visto, Piaget, y demás, pues hablando en términos pedagógicos, mirar qué saco yo de cada uno de ellos al momento de implementar esos 3 principios. Si yo no, digamos, si yo cojo estos elementos allí que son desde lo pedagógico, contribuyen a que yo implemente esos 3 principios, no existe una limitación con respecto al nivel educativo donde se puede implementar y podemos innovar. Entonces, con mucho gusto yo les paso ahorita el link. Igual queda, como les digo, pues se los enviaron directamente el equipo de Niñez Primero a través del hashtag, ¿cierto? Para que ustedes lo pedir. También lo pueden consultar, digamos, lo vamos a poner en el grupo, pues si les parece, también el PDF ahorita lo ponemos en el grupo de Facebook Maestros por la Inclusión, que están observando ustedes en este momento. Entonces ustedes se meten a Maestros por la Inclusión y en unos minutos también allí, desde el hashtag Niñez Primero, vamos a poner el PDF con los diferentes niveles, el libro de la profesora María que les venía mencionando, que habla acerca de ese diseño universal para el aprendizaje desde la educación superior. Ya saben, Maestros por la Inclusión desde Facebook. Listo, Ingrid, ¿cómo vamos con el avatar? Ya para ir cerrando. Muchas gracias. Todavía no he recibido el avatar, igual mañana lo mostramos. Quiero invitarlos, por ejemplo, a tener en cuenta los enlaces que nos está compartiendo el equipo para que por favor compartan y hagan parte de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. E invito a Gloria, representante en Colombia, una activista representante que ha trabajado por la niñez, para que nos acompañe por favor en este cierre. Muchos de los maestros están preguntando cómo hacer que se cambien esos imaginarios sobre la discapacidad, y aquí la invitación, estoy leyendo a un maestro que está desde México, que nos está preguntando cómo hacer esos cambios de imaginarios. Él trabaja, perdón si no lo pronuncio bien, profesores que en su mayoría son psicólogos en USAER, trabajadores sociales y licenciados en educación especial. Cómo hacer que el profesorado docente sea consciente de la importancia que tiene que él o ella sean generador de la inclusión. Entonces, aquí la invitación, maestro, es recordar por qué usted es maestro. Cómo o por qué quiere que sus estudiantes lo recuerden y cambiar esos imaginarios que tienen relacionados con la discapacidad. Entonces, Gloria nos acompaña desde su casa. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Cómo te pareció este segundo encuentro de 3.000 maestros? No, excelente, excelente además que se mantenga el grupo de docentes tan entusiasmados con esta temática, que repito, tal vez como lo decía ayer mismo, ha sido importante siempre, pero ahora frente a lo que es todo el fenómeno del acompañamiento de la pandemia, resulta absolutamente vital.
Creo que ha sido muy interesante mirar toda la temática de hoy de por qué es importante reconocer esas múltiples formas de representación. Creo que quedan unas ideas muy claras y además unos ejercicios prácticos que permiten como vivenciarla, el tema de una manera mucho más agradable además. Quiero entonces agradecerles nuevamente tanto a ti, Ingrid, como a Juan Camilo por toda la conducción de este webinar del día de hoy y además invitar entonces a todos los maestros a que continúen con nosotros mañana en el tercer webinar que va a enfocarse en el tema de cómo generar distintas formas de acción y de expresión. Los esperamos entonces, por lo tanto, a la misma hora, 11 de la mañana, y esperamos que puedan hacer su ejercicio muy fácilmente para poderlo compartir el día de mañana. A todos, muchísimas gracias, que tengan una muy feliz tarde.